Bueno, buenos días, compañeros, profesora Loida. Buenos días. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la respuesta inmune a trasplante. Entonces, iniciamos con la inmunología del trasplante. Podemos ver aquí quiénes pueden donar. Por ejemplo, hay dos tipos de donantes, un donante vivo y un donante cadavérico. El donante vivo puede donar tanto riñón, hígado, médula ósea, pulmones, eh, en lo relacionado, ¿no? Y un donante cadavérico post paro cardíaco solamente puede donar lo que es tejidos y muerte encefálica, que puede ser muerte cerebral, todos los órganos y todos los tejidos. Vamos aquí lo que es ¿qué es el significado de un trasplante? El trasplante es un proceso al que se toman células, tejidos u órganos denominados injertos de un individuo y se colocan a otro. Habitualmente distintos, el individuo que proporciona el injerto se denomina donante y el que recibe receptor o huésped. Cuando el injerto se coloca en su posición anatómica normal, el procedimiento recibe el nombre de trasplante ortotópico. Si se sitúa en un lugar distinto, la intervención se denomina trasplante heterotópico. Vemos los tipos de trasplantes. Aquí vemos que nos presentan cuatro, que es autólogo, es cuando uno de su propio cuerpo. El singénico, que podría ser de un hermano. El halogénico, que es no emparentados, o sea, puede ser otras personas que tienen ciertas similitudes, que más adelante vamos a poder explicarlo. Y el senotrasplante, que es de un animal. Entonces, aquí viendo un poco más, el trasplante autólogo o el autotrasplante es un injerto trasplantado en el mismo individuo del cual se obtuvo. Un trasplante singénico es un injerto trasplantado entre individuos genéticamente idénticos o singen, singeneicos, singeneicos. Podemos acá hablar un poco sobre los trasplantes de riñones, de hígado, que son los más comunes. Entonces, acá vamos a un trasplante halogénico o alotrasplante. Este es entre individuos genéticamente diferentes, pero que pertenecen a la misma especie. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya ingresan a aloantígenos, las moléculas que son reconocidas como extrañas por el sistema inmune del receptor en los alotrasplantes. Los linfocitos y los anticuerpos aloreactivos reconocen a los aloantígenos. Eh, Aquí es donde se presenta gran mayoría de rechazo a veces. Pueden tener las mismas similitudes, pero más adelante explicaremos el por qué podría dar ese rechazo. Aquí vemos el trasplante xenogeneico o xenotrasplante, que es un injerto entre individuos de especies diferentes. Eh, los xenoantígenos son moléculas en los xenotrasplantes que son reconocidas como extrañas por el sistema del receptor. Y también entran linfocitos y anticuerpos senoreactivos que reconocen los senoantígenos. Aquí se presenta la gran mayoría de trasplantes, por ejemplo, en lo que es eh, de válvulas cardíacas, que se podría presentar de cerdo o bovino, que son los más recurrentes. Ya, entonces, pasando aquí, pasamos a un trasplante autogénico.
un ejemplo, que es unas células madre que proceden del mismo propio paciente, que obtiene cuando el paciente ha respondido satisfactoriamente. El procedimiento más sencillo es una menor tasa de complicaciones. Eh, También se puede dar con el paciente carente de donante compatible. La probabilidad de cura inferior que el trasplante que halogénico. Indicaciones habituales del linfoma de Hodgkin, el mieloma y ciertos tumores sólidos. Entonces, el trasplante halogénico, las células del donante tienen una capacidad de corregir el defecto subyacente mediante reprogramación directa de los sistemas hematopoyéticos e inmunes. Tiene mejor resultado, se tiene cuando son donantes hermanos idénticos. Solo el 20% de los casos se da, porque no un familiar directo puede ser, a veces se puede dar que sí son compatibles, como a veces no. Entonces aquí vemos una respuesta inmune de un órgano trasplantado. Vemos que, vemos aquí en la primera parte, a ver un momento, por favor. Pero, aquí vemos el órgano trasplantado, aquí vemos ya las células. Acá vemos la maduración y la migración de los linfocitos. Ahora, en los linfocitos, aquí vemos aquí más que nada explica mejor sobre los linfocitos T, ya que vemos que hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los que tienen la memoria, pero ante cualquier eventualidad, la primera línea de defensa son los linfocitos T. Es por lo cual se considera como uno de los factores ante el primer rechazo. Ahora, aquí vemos el halo reconocimiento. Vemos que el APC, halógena, en el injerto, y vemos cómo el linfocito T lo reconoce primero. Si en este caso se da, ya no habría un rechazo. Ahora, aquí vemos uno indirecto, en el cual aquí está el halo injerto, pero presenta un receptor propio, el cual se da con el linfocito. Y aquí vemos que hay un péptido derivado de la molécula del, del complemento de esta. ¿Cuál era, Saña? ¿Cuál era? Interviene, interviene. Sobre el APC. No, el MHC. Complejo de Mm, histocompatibilidad. ajá. Ya. Entonces, vemos que el complejo de histocompatibilidad ingresa con el linfocito T a lo reactivo. ¿Es mío de quién? Continúa. A ver, lo que es el mecanismo de rechazo hiperagudo, primero, primero tenemos que ver, o sea, a qué se refiere sobre este mecanismo, ¿no? Previamente a ello, eh, por razones históricos, el rechazo de injertos se clasifican según sus características, tanto histopatológicos como por evolución temporal de rechazo al trasplante. Esto se le ha catalogado o se ha clasificado en tres formas: hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo se va a mostrar en minutos, horas o tal vez días, mientras que el agudo va a tardar entre semanas o meses. Y a nivel crónico, esto ya puede tardar de meses a años también, de 1 a 3 años, de lo que promueve, ¿no? Esto es básicamente la presentación de lo que viene a continuación. Lo que es el rechazo hiperagudo, como podemos ver en la gráfica, habla de un mecanismo inmunitario al rechazo de lo que es a injertos.
El rechazo hiperagudo se muestra por los anticuerpos que actúan de manera preformados, ¿no? Reaccionan con el endotelio vascular y de esta manera activan el complemento y de esa manera desencadenan lo que es una trombosis intravascular rápida. ¿De qué manera se expresa eso? Como una necrosis de la pared vascular. Como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? La activación del complemento, ajá, ocurre una lesión endotelial y propiamente pasa una inflamación y a posterior, como final, una trombosis. Eso es una manera de rechazo que puede haber, ¿no? Esta es la manera más rápida, hiperagudo, ya que sabemos, por ejemplo, ¿no? Que la sangre es uno de los métodos o por la manera más rápida que puede actuar las células inmunitarias. ¿Paso? A ver, ya. En caso de las células endoteliales, pierden lo que es los protoaglucanos de sulfato de heparano, que en la superficie estos funcionan, pues, o actúan como una manera antitrombina, ¿no? Para evitar, o de esa manera dice, para inhibir la coagulación. Todos estos procesos contribuyen a lo que es a la trombosis y la oclusión vascular. En el consiguiente lesión, o sea, veremos en la imagen que hay actúa una forma de rechazo hiperagudo que se debe por lo que son a los anticuerpos de tipo IgM, preexistente lo que es encontrado de la concentración elevada antes de la intervención. ¿Qué quiere decir? Que previamente a una transfusión, por ejemplo, cuando el IgM está sobresaturada, está elevada, y no hay compatibilidad de grupos sanguíneos, esta se va a ver afectada de inmediata, va a haber una acción inmediata de lo que es el sistema inmune. Siguiente. Ya, aquí tenemos lo que es el rechazo hiperagudo, seguimos con lo mismo. Nos dice que en los primeros trasplantes, bueno, no lo que les mencioné sobre los tipos, eh, habla del hiperagudo que se creía que estos anticuerpos naturales aparecían en respuestas a hidratos de carbono de manera antígena, ¿no? Expresando por las bacterias que colonizaban habitualmente lo que es el intestino. Para este caso, los antígenos, el antígeno ABO se expresa también en las células del endotelio vascular. En la actualidad, el rechazo hiperagudo por anticuerpos de tipo ABO ha dejado lo que es de ser un problema clínico porque tanto donantes como receptores se seleccionan para que tengan el mismo tipo de sangre, ¿no? Eso se puede saber por el test de COMS, por ejemplo, ¿no? Para ver si hay una similitud y para evitar todo un problema de, de que no haya compatibilidad. Siguiente. El rechazo hiperagudo de lo que es a los injertos. Suele deberse a los anticuerpos ¿no? En forma general, estos anticuerpos se deben a algunas exposiciones previas, ¿no? De, de lo que es a los antígenos durante la transfusión. Siguiente. Siguiente, compañero. Ya. El rechazo agudo. El rechazo agudo nos dice que es un proceso de lesión vascular de tipo a nivel parenquimatoso, en el que intervienen los linfocitos T, los de primera línea y los anticuerpos, ¿no? Que suelen iniciarse después de la primera semana del trasplante. Esto ya viene, como les mencioné, ¿no? Lo que es el hiperagudo funciona en horas, en días, y mientras que lo que es a nivel agudo puede tardar hasta semanas, de acuerdo a cómo se haya hecho o cómo tenga la reacción a nivel del cuerpo, ¿no? Tras haberse hecho lo que es el trasplante. Los linfocitos T son los efectores y los anticuerpos que intervienen en el rechazo agudo, que desarrollan a lo largo, en algunos días o semanas del trasplante. También desempeñan lo que es una función a nivel de una capacidad de respuesta de lo que son a los antígenos. Eh, como se puede ver en la figura, ¿no? Que hay moléculas de CPH que existen en las células endoteliales y parenquimatosas, como le mencioné. De esta manera, estas son activadas
son activadas por medio de los linfocitos T, los cuales van a producir una lisis, ¿no? Una lisis directa a lo que es en las células que se han injertado recientemente, o células de injerto. De esta manera secretan lo que son las citocinas que atraen y activan a las células inflamatorias. O sea, en esta parte podemos ver una inflamación cuando, o sea, puede ser una respuesta para determinar que pueda ser un rechazo agudo tras haberse hecho el trasplante, ¿no? Va a haber una inflamación, una lesión en el injerto principalmente. Siguiente. Ya, a ver. En el rechazo agudo, bueno, seguimos, ¿no? Nos habla sobre los linfocitos, hablamos sobre los linfocitos T, también se debe mencionar los linfocitos T CD8, que reaccionan con lo que son a los antígenos de las células endoteliales. Los anticuerpos a los reactivos formados tras estas implementaciones del injerto también pueden contribuir a la lesión previamente. Al igual que los linfocitos TCD8, actúan también los TCD4, que ayudan a lo que es a contribuir al rechazo. O sea, vienen en cadena, atacan en cadena cuando no hay ningún tipo de receptores o cuando no hay la misma similitud tipo de antígenos. De esta manera el mecanismo, ¿no? se activa tanto a los reactivos como también a los alloinjertos, y de esta manera se realiza o se expresa lo que es el rechazo agudo. Siguiente. Ya, a ver. El patrón histológico de esta forma de la aguda nos dice que pasa por una necrosis transtumoral de las paredes vasculares, ¿no? Del injerto, previamente o posteriormente a una inflamación aguda, distinta de lo que es la oclusión trombótica, que es a diferencia de la, de la hiperaguda. Eh, Hay una necrosis a nivel de la pared vascular, como se mencionó, y de esa manera es lo que ocurre el rechazo, ¿no? La identificación inmunohistoquímica del fragmento, del complemento C4D, en los capilares de los aloinjertos, ¿no? Estos estudios mayormente se realizaron o se han evaluado en lo que es injertos de medio por el órgano del riñón. Y ya se menciona también aquí que se utilizó o se hizo una evaluación clínica como indicador de activación de la vía clásica, ¿no? De lo que es un complemento de rechazo tumoral, por los linfocitos, obviamente. ¿Pasa? La vasculopatía de injerto y rechazo crónico. Esto puede tardar meses, años, como se les mencionó. Los injertos vascularizados, que sobreviven más de 6 meses, desarrollan lo que es lentamente una oclusión arterial como consecuencia de la proliferación de las células musculares lisas. Y finalmente se produce lo que es la pérdida del órgano por lesión isquémica. Un poco difícil la palabra. La alteración arterial se denomina vasculopatía del injerto. La vasculopatía, en cierta forma, se ve con frecuencia en los aloinjertos cardíacos y renales que han fracasado, o sea, en los injertos que no pudieron ser, y pueden aparecer en cualquier trasplante de cualquier órgano vascularizado. En un promedio de 6 a 12 meses después del trasplante. Es probable que la patogenia de las lesiones suponga lo que es una combinación de procesos, ¿no? Que incluye una respuesta tanto del vaso como a la lesión producida por la isquemia perioparatoria. Y habla también sobre los episodios de rechazo agudo, junto con una reacción crónica de tipo HSR, que eso va a ser evacuado, va a ser, como les digo, va a ser presentada por los linfocitos, que son los receptores frente a cualquier aloantígenos. Eh, También, a ver, se habla, por, se habla de los factores de crecimiento, por ejemplo, de las quimiosinas secretadas por células endoteliales que tienen que ver en el rechazo crónico, ¿no? En estas se ven envueltas las células musculares lisas y los macrófagos en respuesta como interferón. Y de esa manera actúa lo que es el factor de necrosis tumoral y también lo que es el sintetizador de linfocitos T. Pasa.
Ya. El rechazo crónico. Bueno, aquí tenemos tres mecanismos de rechazos vascular crónicos. El primero habla de respuesta retardada de hipersensibilidad mediado por los CD4, TCD4, que activan los macrófagos y afectan células epiteliales vasculares. Eh, el otro habla del CD8, que también son los linfocitos, provocan citólisis directa de células parenquimatosas, que también se mencionó, o vasculares. Y por último tenemos a lo que son a los anticuerpos sumados más las células endoteliales que activan lo que es el complemento, ¿no? Para que los receptores de antígenos puedan evacuar y hacer su trabajo inmediatamente. Nos dice que es un tratamiento difícil, causa de mayor número de pérdida de trasplante de larga evolución. Ya, bueno, esto puede ser a tiempos muy alargados, ya que el cuerpo no necesariamente va a actuar de manera inmediata. Supongamos que un trasplante sale de manera positiva, pero con el transcurso del tiempo el cuerpo puede notar ese cambio, no puede notar esa diferencia y va a tardar, pues, como se mencionó, de 2 a 3 años y ahí es cuando se pueden tomar dos opciones, tanto que el órgano que se le ha implantado cambie a otro, o sea, otro nuevo, o se le puede implementar ya un órgano que sea modificado, o sea producido por la biotecnología, ¿no? Eso sería básicamente. Ah, las alteraciones arteriales se denominan, por ejemplo, aquí habla de la vasculopatía del injerto que se mencionó, en evidencias morfológicas del daño cronológico. Otro punto es la duplicación del MBG, las láminas de capilares. En el punto 2 habla de evidencias inmunopatológicas de actividad de anticuerpos. El CD4 es el primero que es el que activa, ¿no?, las membranas de los receptores para que pueda haber un rechazo. Fuese el caso contrario, pues todo estaría en orden. Punto 3 habla de la evidencia serológica de anticuerpos circulantes entre el anti-HLA u otros. Y como último punto habla de la evidencia de disfunción crónica del injerto, ¿no? Y básicamente lo que concierne a la- al rechazo crónico. Siguiente. Ya. Mi compañero Durán va a continuar con esta parte. Bueno, para continuando con la exposición, lo que me ha tocado es hablar de la prevención y tratamiento de rechazo de los aloinjertos. ¿Qué quiere decir esto? Es como el sistema inmunológico va a reaccionar ante un injerto. Ahora, podemos conocer que cuando el funcionamiento del sistema inmunitario del receptor de un aloinjerto es normal, el trasplante acabará de manera casi invariable en una u otra forma de rechazo. Esto quiere decir que, por ejemplo, que en las estrategias utilizadas en la práctica clínica o en los modelos experimentales para evitar o rechazar o rechazo consiste en la inmunodepresión generalmente y la reducción del mínimo de la intensidad de la o relación específica, en lo cual se utilizan diferentes fármacos para bajar la capacidad inmunológica. Dentro de rechazo de aloinjertos tenemos lo que es la inmunodepresión para evitar o tratar rechazo de aloinjertos. Podemos ver acá una lista de fármacos y que cada uno actúa en diferente mecanismo, cada uno tiene un diferente mecanismo de acción. A ver, el tratamiento más importante del rechazo de los injertos consiste en la administración de fármacos inmunodepresores, que son los que estamos acá, que inhiben o eliminan los linfocitos T. Los principales inmunodepresores que se utilizan actualmente en la práctica clínica son los inhibidores de calcinuria o el ciclosporina y el FK506, su principal acción sobre los linfocitos C consiste en inhibir la transcripción de determinados genes, especialmente los que codifican ciertas citocinas o interleucinas 2. La ciclosporina podemos ver acá la ciclosporina, que es la primerita, y con el FK506 tiene una gran afinidad con una proteína celular denominada ciclofilina, que es a los cuales se unen a la fuente en la proteína celular, se une con la ciclosporina o el FK506. ¿Sí?
Ahora, este complejo que se ha unido de la ciclosporina y la ciclofilina se fija e inhibe la actividad enzimática de la proteína fosfatasa calcinuria y que activa por el calcio, lo que activa el calcio, que es la caldumilia. Esto es necesario, ¿para qué? Es necesario para que se active un factor llamado NFAT, que es llamado el núcleo factor de activación celular de los linfocitos T. Lo que hace es que bloquea la actividad y la transcripción de otros genes de citocinas. Y los demás, igualmente la acitopurina, la micofelato, por ejemplo, el micofelato molefilo es último de los últimos fármacos que también se está utilizando, ¿sí? Que también se está utilizando. Ha habido muy buenos resultados con este fármaco. ¿Por qué? Porque lo que hace es bloquear la proliferación de los linfocitos mediante la inhibición de la síntesis de nucleótidos con guanina en los linfocitos. Eh, para el rechazo agudo se utiliza anticuerpos que reaccionan con la estructura de la superficie celular de los linfocitos T, que provoca la desaparición e inhibición de estas células. Ya. Por favor, ¿pueden apagar su audio, compañero? Ya. También se está utilizando para el tratamiento de rechazo agudo, se está utilizando lo que son los antiinflamatorios, como son los corticosteroides, que tiene un mecanismo de acción de estas hormonas naturales o análogas sintéticas que bloquean la síntesis y secreción de citocinas, tales como el factor de necrosis tumoral, el TNF y los macrófagos, ¿no? Lo bloquea y hace que estos no haya un rechazo. Pero el problema es que los medicamentos de inmunodepresión siempre a la larga traen muchos problemas de salud, ¿no? Como problemas renales y bajan mucho de defensa y hacen que cualquier virus patógeno pueda atacar al injerto o al paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Ya, bueno. Esta, podemos ver acá una imagen que dice la influencia de ciclosporina en la supervivencia del injerto. ¿Qué pasa? Que en el año antes de 1983, un trasplante duraba por lo menos unos 3 a 4 años, por ejemplo, un trasplante de corazón. Pero a partir que se utilizó la ciclosporina para inhibir la capacidad inmunológica, ya había una mayor duración del tejido, del órgano trasplantado, ¿no? Podemos ver acá que hay una línea que separa ya, que separa cómo dura más años, ¿no? Podemos ver acá. Supervivencia a los 5 años, el porcentaje en pacientes con aloinjertos cardíacos. Año de trasplante, ¿eh? A partir de 1983 hacia adelante ya hubo, gracias a la aplicación de la ciclosporina, más años. En el tratamiento de rechazo agudo se utilizan anticuerpos, esto ya lo expliqué, para inhibir lo que es la linfocitos T. Los antiinflamatorios como son los corticosteroides, y en el rechazo crónico es la causa más frecuente de insuficiencia de injerto en los pacientes cardíacos. La siguiente, por favor. Ya. Dentro de acá también se ven lo que son los métodos para reducir la capacidad inmunógena en los injertos. A ver, en el trasplante humano, la estrategia más importante para reducir la capacidad inmunógena en los injertos consiste en disminuir al mínimo las diferentes aloantígenas entre el donante y el receptor. Podemos ver que, que para el trasplante humano, la estrategia más importante es reducir la capacidad inmunógena de los injertos. Esto nos da la capacidad de evitar el rechazo hiperagudo en los antígenos del grupo sanguíneo ABO del injerto ha de ser idénticos al receptor. Ahora,
dentro de los métodos para reducir la capacidad inmunógena, se utilizan diferentes pruebas. Estas pruebas son de compatibilidad entre el donante y el receptor antes del trasplante, ¿no? Como es la tipificación de los grupos sanguíneos, si tienen los mismos antígenos y pueden ser receptores, ¿no? O donantes universal, lo que ya hemos explicado la semana pasada. Y la tipificación tisular, si tiene una compatibilidad de HLA, y la detención sistemática de presencia de anticuerpos performados y pruebas cruzadas, ¿no? Ya, la siguiente. Ya acá sigue mi compañero, creo. Ya, a ver, para continuar, hablemos un poco sobre el xenotrasplantes. Bueno, es una de las facilidades que se ha tomado para hacer un trasplante. Eh, Supongamos, ¿no? En el caso de que no hubiese o no hubiera una compatibilidad de previo, o sea, que sea rápida de algún otro paciente, se puede tomar en este caso a un animal que tenga una similitud fisiológica, no tanto fisiológica del todo, ¿no? También que haya una similitud de tipo que tenga que ver con los anticuerpos. Para ello, se ha optado, por ejemplo, en este caso de un cerdo, pero no es que se tome a cualquier cerdo, entendamos eso claro. Eh, para hacer esta técnica, previamente o antes de esto, se tiene que hacer un tratamiento tanto genético como un cuidado específico, ¿no? Para poder hacer un trasplante de cualquier órgano de este animal a un ser humano. Para ello, nos dice que se ha presentado un gran interés a lo que es a la posibilidad de trasplante de órganos, ¿no? En este caso de otro mamífero, como el cerdo, a un receptor que es a un ser humano. La falta de disponibilidad de órganos donantes limita, pues así como les mencioné, un obstáculo que predomina es al nivel inmunológico, importante para lo que es el xenotrasplante, es la presencia de anticuerpos naturales que provoca el rechazo hiperagudo, que se mencionó que puede ocurrir de semanas, lo cual va a hacer de que pueda haber una necrosis dentro de ello, haciendo de que los anticuerpos rechacen a los órganos que se pueda trasplantar de este animal, de este mamífero a un ser humano. Siguiente, compañero. Nela. Ya, ya, mencionamos sobre los anticuerpos naturales contra los senoinjertos, provoca un rechazo hiperagudo a través de lo que es el mecanismo de, de lo que es a los alinjertos. Estos mecanismos nos dice que son de interés de sustancias proagulonantes y agregantes, ¿no? Plaquetarios por las células endoteliales y la pérdida de lo que es el mecanismo anticoagulantes endoteliales. También nos habla de una estrategia que se está estudiando con el fin de reducir lo que es el rechazo hiperagudo de los senoinjertos. Consiste en lo que es en generar crías, cerdos transgénicos, como se mencionó, que expresen proteínas humanas capaces de inhibir lo que es la activación del complemento, ¿no? O sea, de los antígenos. No expresen lo que es las enzimas que sirven para sintetizar a los antígenos porcinos. Por rechazo, claramente. Otro punto sería un mecanismo o sea, que tiene también un mecanismo de rechazo retardado del seno-injerto, aunque es probable que se deba a los anticuerpos naturales, ¿no? Que puedan efectuarse frente a los antígenos endoteliales del donante, en este caso de este mamífero, así como la activación de los linfocitos, que son, como se mencionó, de primera barrera, de los primeros en mostrarse, ¿no? Tanto por los CD4 como CD8. En una lesión de lo que es, o sea, se expresan mediante una lesión del endotelio mediada por citocinas. Los métodos de tal inducción se están evolucionando, nos dice, que consisten en lo que es una coestimulación cuando el receptor queda expuesto como primera vez al tejido del donante, ¿no? Y por otra parte habla de una administración de péptidos procedentes de xenomoléculas del CPH
que son la creación de senoquimerismo, linfo, linfomatopoyéticos mixtos, ¿no? Que van a evitar de que los anticuerpos, los linfocitos, ataquen de manera brusca o se les puede hacer un frente eh, al, al injerto que se puede hacer. El punto a no olvidar también es que se mencionó de que estos cerdos pueden ser trabajados de maneras transgénicas para evitar que estas enzimas actúen frente a los antígenos del porcino, ¿no? Del ser humano hablando, claro. Del ser humano que no afecten al antígeno del porcino que de por sí va a venir con el tejido, obviamente. A ese punto hace referencia. Siguiente. Ya. Continúa mi compañero Juan Carlos, por favor. Adelante. Bueno, en la transfusión sanguínea también hay una respuesta inmunológica, ¿no? Eh, la transfusión sanguínea de sangre es una forma de trasplante, lo que la sangre completa o células sanguíneas de uno o más individuos se transfieren por vía intravenosa a la circulación del huésped. Podemos ver acá en la imagen que hay una transfusión de sangre, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el grupo sanguíneo es diferente al receptor que necesita el antígeno? No reconoce a la sangre que tiene esta persona, ¿no? O este paciente. Entonces, habría una lisis, cuando una persona recibe células sanguíneas que expresan el antígeno del que carecen, los anticuerpos preformados se unirán a las células profundidas y activarán el complemento y la provocarán una lisis. Esta lisis de los glóbulos rojos o del hematiz extraño provoca una reacción de transfusional que puede ser potencialmente mortal. ¿Sí? Mayormente es eso. Por ejemplo, acá tenemos la lisis de los hematiz extrañas provoca una reacción transfusional. Que había una mala lectura de transfusión de sangre, ¿no? Nada más. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Compañero Cantera va a seguir con la exposición, ¿sí? A ver, eh, el tema es hablar sobre la inmunodeficiencia tras el trasplante de médula ósea. Eh, Últimamente se está aplicando más esta técnica, en la cual principalmente es para personas con leucemia. A ver, eh, como vemos aquí, el trasplante de médula ósea se asocia a una inmunodeficiencia clínica, con varios tipos de factores que contribuyen a ese defecto de las respuestas inmunitarias del receptor. Este paciente puede ser incapaz de regenerar un repertorio completo de linfocitos nuevos, ya que también sabemos que en médula ósea también se generan los linfocitos. Es probable que la radioterapia y la quimioterapia que se utilizan para reparar a los pacientes para el trasplante produzcan depresión de los linfocitos de memoria, que se nos ve, y de las células plasmáticas de la vida prolongada del paciente. Y pueden tardarse mucho tiempo para regenerar estas poblaciones. Entonces, basándonos a esto, el trasplante de médula ósea ¿qué nos genera? De que son varios factores, posiblemente sean también sanguíneos, pero más que nada es el sistema inmune el cual acepta o no lo acepta. Y es todo.